2022, economista, muy vinculada con los movimientos sociales y las comunas en nuestro país. Estaba haciendo una reflexión cuando tuvimos que hacer una pausa comercial. ¿Qué hay detrás de la estrategia, de esta estrategia de esta lucha arancelaria? Pero vamos. Es la estrategia por parte de la administración Trump, una estrategia para desglobalizar, para reglobalizar. Entiende que la lógica actual, la lógica del mundo actual es la multipolaridad. No, no entiende que es la multipolaridad. Se niega todavía eso. Lo que está es contra esa globalización que según él fue causante de la pérdida del poder y de la hegemonía y de la derrota de los Estados Unidos pero el problema no es ese. El problema es que si tú puedes detener el tiempo a partir del 2008 o a partir del 2015 y tú te das cuenta que ya fue evidente que Occidente ha tenido durante toda su historia una estrategia de expansión intencional y con exterminio, si lo ves en el caso de Palestina. Entonces, lo que antes se decía se hizo evidente a partir del 2015. ¿Por qué yo tomo la fecha del 2015? Porque el 2015, cuando Rusia le dio la mano a Siria, de acuerdo, apareció en pantalla que la logística de ese enemigo terrorista que no era tal, tanto no era tal que se supone que el jefe de Al-Qaeda se puso corbata y hoy es presidente de Siria. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso se hace evidente, el grupo de las economías emergentes que venían reuniéndose desde el 2008, desde la crisis del 2008, que fundamentalmente Brasil, la India, China, que eran parte de la Organización Mundial del Comercio, porque Rusia no entra a la Organización Mundial del Comercio sino en el 2012. Entonces, esos que venían creyendo que el problema era un problema comercial, es decir, que no los dejaban comerciar y que le generaban normas y disciplinas al comercio a través de la Organización Mundial del Comercio, fueron despertándose y se dieron cuenta que no, que el carácter de esa expansión de Occidente no era de verdad intencional, era una estrategia y era con exterminio, es decir, que venía a exterminar las culturas de ellos, la cultura de la India, la cultura rusa, la cultura china, es decir, que el proceso era un proceso más fundamental, más profundo, y no era simplemente comercial. Control cultural, simbólico. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces cuando los BRIC comienzan realmente y aparecen en el mundo, ya en el 14, en el 15, en el 16, ya no aparecen simplemente planteando el problema comercial, sino en defensa de sus propias culturas. Entonces ahí es muy interesante ver los discursos tanto de Putin como del presidente chino. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos están culturalmente hablándole al mundo, culturalmente hablándole a los pueblos, respetando la soberanía. ¿Y qué hizo todo el tiempo la expansión de occidental? Y respetar a los pueblos, y respetar, imponer condiciones, imponer situaciones, exterminio contra todos los habitantes originarios que no se sentían incluidos, no eran pueblos presentes, sino que eran pueblos realmente esclavizados en base a toda una estructura capitalista del tiempo de la posguerra, que logró hasta controlar al mundo soviético, es decir, infiltrar, penetrar el mundo soviético. ¿Cuál es el modelo económico detrás de esa estrategia? Porque uno observa los capitales privados invirtiendo en China, en la India, en Vietnam, modelos económicos que parecen, digamos, independientes, originales, progresistas,
pero con una fuerte presencia del capital Es que transnacional. el capital transnacional no tiene patria, o sea, el empresario no tiene patria, el empresario lo que tiene es el negocio, ¿de acuerdo? Entonces y fluye hacia el negocio, y eso era la globalización. La globalización con el foro empresarial, si tú sigues el pulso de Davos después del 2001, te das cuenta que ante cada reunión de los países del norte está el foro empresarial, y el foro empresarial va hacia el ordenamiento de una estructura de costo-beneficio que comanden ellos. Entonces, ese gobierno mundial, que era el que pretendían a través de la Organización Mundial del Comercio, que nace en el 95, es lo que interrumpe. Pero ¿quién lo interrumpe? Lo interrumpe el propio conflicto interno de los intereses norteamericanos, porque lo interrumpe George W. Bush cuando genera en el 2001 un nuevo terrorismo, un nuevo enemigo, y el enemigo es el terrorismo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Esa invasión de Afganistán, de Irak, de Libia y de Siria le abre los ojos al mundo, y abriéndole los ojos al mundo también se lo abre a las economías emergentes, que creyendo que lo que tenían que resolver era un problema comercial, entienden que no, que la expansión es por el dominio territorial, es por el dominio total, es por la exacerbación de las culturas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando aparece el mundo después del 2015, 2016, 2017, que es muy importante. Aparece un mundo que se va asomando como pluricultural, con el respeto de la soberanía. Y eso es lo que es difícil entender. Sí, es el modelo que están impulsando las economías emergentes. Claro, claro, pero que no solamente ya como economías emergentes, sino como culturas, como la vigencia de sus propias culturas. Entonces, lo que había logrado Kissinger con Nixon, que era la separación de China con la Unión Soviética, resulta que no, que la evidencia del proceso de expansión hacia Asia Occidental y hacia el norte del África, inventando el terrorismo como enemigo, cuando queda en evidencia que el terrorismo es una creación mercenaria, es un ejército mercenario. Exacto. Para hacernos creer, como diría Huntington, que era una guerra de civilizaciones o era el fin de la historia, y no era tal, ¿de acuerdo? Sino que era, y ahora se hace evidente, cuando el señor de Al Qaeda cambia la capucha por una corbata y es presidente de Siria. Frente a ese contexto, ¿cuál es la respuesta de las izquierdas latinoamericanas? Y por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?